Buenas noches a todos. Hemos estado viendo las últimas semanas con nuestra pastora el libro de los Romanos. El libro de los Romanos es categorizado como la Magna Carta de la justicia de Dios, como la Magna Carta de la justificación, más bien, la justificación de nosotros. Qué tema más lindo. Y hoy vamos a profundizar un poquito. Hemos estado viendo con la pastora capítulos, si no me equivoco, capítulos 5, 6, 7, 8 del libro de los Romanos. Quiero hacer un recorrido de los primeros libros de Romanos por encima, muy breve, porque quiero aterrizar en un tema fundamental para esta época que estamos viviendo y para la vida cristiana. Y vamos a entonces escudriñar un poquito lo que son estas escrituras de Pablo del libro de los Romanos. Entonces podemos ver que en Romanos capítulo 1, si usted lo lee, los títulos que aparecen en su Biblia, en Romanos capítulo 1, dice: el Evangelio es poder de Dios. En el capítulo 1, este versículo me llama mucha la atención. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo en el 1:16, pues es el poder de Dios para salvación para los que creen. Muy importante, para los que creen. Nosotros estamos, y lo que hemos estado viendo con la pastora, este mes de abril, que cerramos hoy, el libro de Romanos, es que hay que creer la palabra. La palabra no sirve tenerlo en la Biblia y no aplicarlo a la vida. Es vida. La palabra, junto con la acción del Espíritu Santo en nosotros, que lo aviva para nuestras vidas. Y cuando creemos esa palabra, es poder de Dios. No olvidemos que Dios está con nosotros. Nadie está solo. Dios está con nosotros. Entonces, directamente después del 1:16, Romanos, en el 17, dice que el justo por la fe vivirá. Es una forma de vivir. No es que me sirve solo los domingos, que me presento al culto cuando antes podíamos asistir a un culto, o me conecto y recibo una hora de palabra. No, es un estilo de vida. Tienes que repasar. Yo repaso la palabra. Aunque sea un versículo, lo trato de profundizar, lo trato de ver vez tras vez, hasta que yo entiendo la plenitud de la palabra. ¿Nunca les ha pasado que usted lea un versículo y cuando lo vuelve a ver otro día, te habla diferente, algo significativo para su vida? Porque la palabra está viva, porque es el Espíritu en nosotros que lo trae y le da vida en nosotros. Dios está con nosotros. Y eso es muy importante en esta época. Vemos una transición de que en el libro 1 de Romanos al libro 2, porque hoy vamos a ver un panorama del libro de Romanos y vamos a parar en el capítulo 12. En el 2 vemos que el justo juicio de Dios. Dios es justo y Dios juzgó. Pero las buenas nuevas es que Él juzgó con Jesucristo. Y cuando Él juzgó, Él dijo: ellos son incapaces de complacerme. No me pueden agradar. Sacrificio y ofrenda no quisiste, dice la palabra. El justo juicio de Dios es que Dios juzgó a la humanidad en la cruz. Y Dios dijo, hizo un pacto, el Padre y el Hijo, y ellos se pusieron de acuerdo para que Jesús pagara la deuda que ninguno de nosotros es capaz de pagar. Y el resultado de eso
si nosotros vemos en Romanos 2:4 es: ¿no ves que desprecies las riquezas de la bondad de Dios, su tolerancia, paciencia, al no reconocer que su bondad, la bondad de Dios, su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Y hablamos un poquito de esta palabra, la traducción de esta palabra, arrepentimiento. Muchas veces se ha enseñado o hemos vivido, los que hemos asistido a alguna congregación o alguna denominación, que arrepentimiento es llorar mucho el domingo, pero seguir una vida de desgracia. Eso no se llama arrepentimiento. Eso se llama una falta de fe, de no creer la palabra. Arrepentimiento es dar una vuelta y decir, digamos que yo voy a tomar un vaso de agua. Aquí tengo un vaso de agua para los que me están viendo. Yo voy a tomar de ese vaso de agua, extiendo la mano, tomo el vaso, pero me arrepiento de tomar el agua. No lo tomo. Sencillamente cambié de parecer, cambié de mentalidad. Y eso es lo que vamos a profundizar más esta noche. Porque la victoria, vida victoriosa, es el nombre de nuestra congregación. Y los que me están viendo, los que no hemos visto en mucho tiempo, sus vidas son victoriosas. Créaselo a Dios. A pesar de lo que está viviendo la humanidad, hay cosas increíbles sucediendo en el mundo, cosas bonitas, el evangelio, que son buenas nuevas, noticias buenas, porque si no son buenas, no es evangelio. Las buenas nuevas están corriendo y personas están conociendo al Señor y personas estamos creciendo en Él, madurando en Él y entendiendo su perfecta voluntad. Bueno, entonces, el justo juicio de Dios. Entonces, entramos después al capítulo 3 de Romanos y tenemos lo que se llama la justicia mediante la fe. Aquí empieza el tema que nuestra pastora ha estado enfocando mucho en los capítulos que siguen el capítulo 3. Dice en el 3:22, esta justicia llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Vea que no dice, esta justicia llega a todo aquel que se cree muy bueno. O esta justicia llega a aquel que no falte un domingo al mes. O aquel que nunca llega tarde al culto. No lo dice. Dice, esta justicia llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. La palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Es decir, tenemos una responsabilidad. Nosotros, su iglesia, tenemos una gran responsabilidad de ejecutar la palabra eficazmente, que es hablar la palabra, pero con creencia. Creer la palabra, hablar la palabra y saber que por confesarlo y hablarlo se hace vida. Esa es nuestra herencia en Cristo. Entonces, después del capítulo 4 de Romanos, va fortaleciendo mucho la justificación. Nos aclara, o realmente fue escrito para aclarar a los judíos, que Abraham es el padre de la fe. Abraham vino, si no me equivoco, 1500 aproximadamente, 1500 años antes de Moisés. Recordemos que la ley entró con Moisés, pero hubo un periodo de 1500 años desde Abraham a Moisés, y Abraham es el padre de la fe. No es Moisés. Abraham es el padre de la fe. Y aquí Pablo, que es un erudito en la palabra, en las enseñanzas judías, aclara de que Abraham
es Padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se le toma en cuenta su fe como justicia. ¿Cuál es mi fe? Paremos aquí un momentito y hablamos acerca de esa fe. ¿Es que yo creo que yo puedo? ¿Yo creo que yo soy capaz? ¿Yo creo? No, eso no es la fe de que habla aquí. Es que yo creo que Jesús lo hizo por mí. Yo creo que Él lo logró para mí. Que Él tomó mi lugar. Él lo logró todo. Me dio su gracia. Es que gracia sin fe no nos sirve. Porque la gracia es un paquete hermoso. Es para toda la humanidad sobre la tierra. La gracia es para cualquiera que cree y que quiere. La gracia es salvación, pero la palabra salvación en el griego, sosa, no quiere decir que tengo un boleto VIP para ir al cielo. Eso no es salvación, es un beneficio de la salvación. Pero en el cielo no vamos a requerir sanidad, no vamos a requerir prosperidad, no vamos a requerir buenas relaciones, porque yo creo que todo está perfecto en el cielo. Es en este momento, en esta vida, que tenemos que aplicar la palabra a nuestras vidas. La salvación quiere decir sanidad, quiere decir prosperidad y quiere decir salud en el sentido mental, sus relaciones, todas sus cosas. Todo está resuelto, fue resuelto en la cruz. ¿Por qué? Entonces, padre de la fe, Abraham, porque Abraham fue antes de Moisés y él que cree en él, en Dios, en el sacrificio de Jesús, se justifica por la fe. Se justifica por la fe, igual que Abraham le creyó a Dios y llevó su hijo Isaac a la montaña con la intención de sacrificarlo, donde Dios pone un carnero en un arbusto atrapado y le dice: me has demostrado que me crees. Y Dios lo para y dice: ya, padre de la fe. Y las promesas de Abraham son las promesas nuestras a través del cumplimiento de la profecía sobre la vida de Abraham. Recuerde que se le dice a Abraham: vas a ser un padre de muchas naciones. Los habitantes de la tierra heredarán a través de ti. Y el cumplimiento viene en Cristo. Viene un poquito más de 2000 años después de Abraham. El cumplimiento de ese hermoso sacrificio de nuestra parte, de parte de Jesús para nosotros. Entonces, en el capítulo 5 de Romanos empezamos a ver los resultados de la justificación por fe. Un versículo que siempre, vamos a leer 2-3 versículos de Romanos 5. En el 5:1 dice: los que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Tenemos paz. No dice que tenemos que lograr la paz. No tenemos que nos va a entregar la paz. No, la paz es un beneficio del sacrificio. Recordemos en Gálatas. Gálatas 5, 22, 23, que habla del fruto del Espíritu. Que recordemos que nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Somos sus hijos. Y como tenemos el Espíritu en nosotros, tenemos todo el beneficio de lo que conlleva, que es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Paciencia es fruto de creer.
es un fruto de creer. El que cree no vuelve a ver, va a cumplir, se va a cumplir, no sé si no se va a cumplir, no sé, se entra en pánico, etc. Eso no es paz. Paz es saber y confiar que sabes que lo sabes, que es así. Esa es nuestra autoridad. Vamos a seguir leyendo en Romanos 5. Y acceso en el 5:2. También por medio de él, mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Firmes, paz y gozo. Y firmes en la palabra. Un versículo que me fascina, que les iba a mencionar ahora, es el Romanos 5:17. Romanos 5:17 es lo que se refiere a nuestra victoria. Dice en la segunda parte del versículo: con mayor razón, los que reciben, hay que recibirlo, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, que el don de la justicia es Jesucristo mismo. Él es el don, Él es el regalo de la justicia de Dios para la humanidad. Los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, estos reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Ellos reinarán en vida. Yo reinaré en vida por medio de recibir en abundancia la gracia y el don de la justicia. Hermoso, hermoso. Esto es un repaso de unos capítulos de Romanos para fortalecer nuestra fe en esta leve tribulación que no nos tiene que tocar a nosotros, porque es una mentira que ya hemos proclamado que se acabó, y realmente estamos asombrados por la maravilla en que se ha manejado el tema en este país en particular, en Costa Rica, que estamos muy bendecidos y lo sabemos. Después vamos al capítulo 6, donde Pablo aclara a lo que es la parte judía de lo que es el pecado. Somos libres del pecado. Hemos muerto al pecado. En Romanos 6:8. Muertos al pecado, vivos para Cristo. Después en el 6:14. El pecado ya no tiene dominio sobre ustedes, porque Él quitó el pecado. Ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo no sé usted, yo nunca fui judío, yo nunca estuve bajo la ley, pero increíblemente, cristianos que conocemos creen que están bajo la ley, o inventan leyes o reglamentos para la salvación. Aquí está claro, si uno era judío, ya no está bajo la ley. Y hace 2000 años no está bajo la ley. Entonces, si quiere cumplir una ley, le queda solo una ley que puede cumplir, según la palabra, en el Nuevo Testamento. La ley del amor. Tienes que amar. La ley del amor, que sería la ley de amar a los demás como Cristo amó a su iglesia. Esa es una buena ley. Esa es la ley de la gracia. Entonces, en el capítulo 7, estamos acercando donde vamos a parar hoy. Capítulo 7 hablamos de casados con Cristo. Y está la alegoría de el matrimonio, donde Pablo aclara sobre la situación de la congregación judía, de que ellos eran la esposa con intención de la esposa de Dios. Y lo que pasó, y todos lo sabemos, es que Dios dijo, bueno,
Y si se muere el esposo, la novia queda libre, ¿verdad? Hablando del matrimonio, como una alegoría de la ley y la gracia. La ley era la primera esposa. La ley era el judaísmo. Después pasamos a la gracia, donde tenemos el nuevo pacto, que todo es por fe y para fe. Donde ya el primer pacto no tiene validez, porque, como dicen Hebreos, nosotros tenemos un mejor pacto, porque la ley, la intención de la ley, y lo vemos a través del libro, la primera parte del libro de Romanos, es que nadie puede cumplir la ley. La ley fue mandado al pueblo judío para demostrarles que eran incapaces de agradar a Dios, que eran incapaces de cumplir. Y más bien la ley gritaba: ocupamos un Salvador, ocupamos alguien digno. Y por eso Dios hizo esa obra maravillosa que nosotros hoy disfrutamos: el sacrificio del Cordero, Jesucristo. Entonces, en Romanos 7:6 tenemos: al morir a la ley, quedamos libres a servir a Dios con el nuevo poder del Espíritu. Yo no sé usted, este versículo me fascina. Al morir a la ley, yo nunca estuve bajo la ley, pero los que creían que tenían ley han muerto a la ley. Quedamos libres a servir a Dios con el nuevo poder del Espíritu. Wow. Y uno de los capítulos que más me gusta, que nuestra pastora ha desmenuzado varias veces para nosotros, es el capítulo 8, vida en el Espíritu. Capítulo 8 comienza con esas famosas palabras: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hermano, si usted está escuchando hoy y se siente culpa, condenación, juzgado por alguna cosa, eso no es de Dios. El Espíritu Santo nos convence, nos enseña, nos ampara, nos ayuda, nos enseñe su palabra, nos revela la verdad. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y ustedes saben que la segunda parte de ese versículo no estaba en el texto original. Y si usted tiene la Biblia, la nueva versión internacional, le quitan la segunda parte del versículo. Así me gusta más. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida, en el 8:2, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre del pecado, yo soy libre de la muerte, porque yo estoy en el nuevo pacto, la ley del Espíritu de vida. Y vamos a brincar al 8:11, que el que levantó a Jesucristo de los muertos dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. Wow. Y sigue las buenas nuevas en el 17. Yo soy libre. Yo soy justificado delante de Dios. Yo tengo todo el beneficio de la gracia porque yo soy una buena persona. No. Lo tengo todo por la obra de Jesucristo, porque yo deposito mi fe, mi confianza en Él, que Él fue capaz de hacerlo y lo hizo por mí. Yo no soy digno de recibirlo, pero a Él le complació dármelo todo. Y lo mejor de todo, nuestra victoria, el Espíritu viene a nuestra vida. Esa es la clave
del éxito de nosotros. Y por eso somos hijos de Dios. El Espíritu me resucita en esta vida. En el 8:17 dice, si somos hijos, si usted es hijo, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y no sé para quién es, pero en el momento que usted enfrenta una situación difícil, muchas veces nos basamos en sentimientos, nos basamos en lo que el mundo dice de la circunstancia o acerca de nosotros mismos. No nos basamos en lo que dice la palabra acerca de nuestra identidad. Cuando usted, y aunque parezca loco o loca, diga en voz alta, yo soy su hijo, soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Hay un fortalecimiento. La palabra hablada es poder de Dios. La palabra callada no sirve. Hay que hablarlo a veces. A veces queremos escucharlo nosotros mismos, pero muchas veces son las huestes de maldad que tienen que escuchar que nosotros hemos entendido lo que sucedió en la cruz. Y lo que sucedió en la cruz fue un cambio de identidad. No fue un sacrificio como el viejo pacto y yo sigo como un pobre pecador. No. Fue un cambio de identidad total. Fue que el Hijo de Dios, el que tenía la naturaleza del Padre, Jesucristo, decidió tomar mi lugar y decir, yo voy a asumir tu humanidad, yo voy a morir y voy a resucitar, y al resucitar, como yo te voy a llevar a la muerte conmigo, Romanos 6, nos lleva a la muerte con Él, nosotros resucitamos con Él en espíritu. Eso es victoria. Eso es una vida victoriosa. Cuando usted se da cuenta que ya no soy yo, sino Cristo en mí, como lo dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Poder de Dios. Eso es poder de Dios. Entonces, qué hermoso. Una palabra para deshacer cualquier temor de que esas personas que tal vez en esta situación en que nos enfrentamos, el planeta Tierra, de la separación del amor o la separación de Dios. En el versículo siguiente, Romanos 8:38, tenemos, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios te ama. Y Dios no solo te ama, te quiso dar todas las armas, todas las cosas necesarias para una vida exitosa, para una vida de victoria, para una vida de amor. Y decidió nunca desampararte, nunca dejarte sola. Y por eso vino y dijo, voy a cohabitar en ti, voy a acompañarte, estoy contigo todos los días. Y si es necesario, tienes que decírselo a usted mismo, para recordar a tu alma, alma mía, bendice a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios está contigo 24 horas, 7 días por semana. Aleluya. En el versículo 9 vemos sobre los hijos de la promesa por medio de la fe en Jesucristo. En el capítulo 10 es el capítulo que lo llaman el capítulo de la palabra de fe, donde Dios nos enseña la manera de operar. Lo podemos ver en Génesis, creo que es Génesis 3, donde dice Dios dijo y se hizo. Pero lo tenemos en el Nuevo Pacto, en el capítulo 10 de Romanos, donde dice Jesucristo
es el fin de la ley, para que el que cree recibe justicia. Todo el que invoque, vamos a brincar al versículo 10:10 y el 10:13. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero eso no es solo una salvación y ya tengo mi boleto para ir al cielo cuando esta vida termina. Ese es el modus operandi de Dios. Dios dijo y se hizo. La salvación, como mencioné más temprano en este estudio, no es ir al cielo. Eso es el 10% de esto. Eso es glorioso. Solo saber que voy para el cielo es glorioso. Pero lo que sucede en esta vida, salvación es salvo de toda situación. Si yo quiero. Si yo deposito mi confianza en Él, si yo declaro la verdad de la palabra y no la situación o la circunstancia que estoy viendo o usando uno de mis 5 sentidos, la salvación es mía. La salvación es mía. ¿Salvación de qué? De COVID-19, la salvación de la retención de la economía de algún país, porque lo cancelo en este país, no va a pasar. Vamos a tener una economía robusta que recupera milagrosamente, igual que la manera de que esta mentira que ha propagado en todo el mundo está bien controlada en este país y pronto a desaparecer y desaparecer para siempre, porque la palabra es eficaz. Y dice 2 cosas: con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiese para salvación. No es suficiente solo creer la palabra, tengo que hacerla vida. Y vida es cuando yo hablo la palabra con autoridad, con denuedo. Firme, cuando soy firme. Y demuestro que estoy confiando en lo que mi Señor ha dicho acerca de mí. El capítulo 11 habla acerca de, brinqué un versículo, perdón. En el Romanos 10:17 está la palabra: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tomamos la posición contraria. La duda, la incredulidad viene por no oír la palabra de Dios, por solo escuchar las noticias de este mundo, y eso lo que va a provocar. Yo no sé ustedes, yo no resisto más de 2 minutos de noticias, y estoy hablando no diariamente, estoy hablando a la semana. Yo trato de ver nada más las restricciones que existen para no ser un transgresor de las leyes de este país, pero yo no resisto escuchar las noticias internacionales, de saber lo que está pasando, solo los cancelo y digo es una mentira y nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos como medicina para este mundo. Su palabra es la medicina, lo dice en Salmos, pero nosotros somos los hacedores de la palabra. Entonces vamos a entrar en la materia hoy unos 15-20 minutos. Vamos a hablar de 2-3 versículos y comenzar en Romanos 12. Romanos 12. Y una de mis partes favoritas de la palabra de Dios. Me fascina. Y vamos a leer. Romanos 12:1. Vamos a desmenuzar un poquito los primeros versículos de este capítulo y si nos da tiempo, seguimos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego. Pablo no dice les aconsejo. Mira, eso podría dar resultado. No. Pablo dice les ruego. Yo me imagino un Pablo de rodillas y les ruego cuando le está escribiendo a los romanos. Les ruego que cada uno de ustedes, tú y yo,
en adoración espiritual. Bueno, esa traducción está bien. Vamos a entrar un poquito más en la palabra. Esos versículos vamos a desmenuzarlos porque hay un par de joyas en la palabra aquí. Vamos a leer en Reina Valera primero. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ok? Está bien. Vamos a leerla en la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual sacrificio vivo, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ok. Vamos a ver una nueva dimensión de esta palabra que hace poco descubrí. Aquí dice presente tu cuerpo. Obviamente no es solo tu cuerpo. Donde vaya su cuerpo, va a ir su alma y va a ir su espíritu, porque su espíritu no va a seguir flotando y ir por otro lado, y su alma está ligada a su cuerpo, por lo menos en esta vida. Dice presente su cuerpo. No dice esfuérzate a hacer cumplir requisitos. No dice eso. Dice presente su cuerpo. En otras palabras, esté presente. No son las obras, no es lo que vas a poder hacer. Es a ti que quiero. Eso es lo que te está diciendo el Espíritu hoy. Es a ti que quiero. Presente tu cuerpo. Preséntate. No es cómo te sientes. Porque nuestros 5 sentidos nos van a decir, no tengo ganas de presentarme hoy. No se guíe por tus sentimientos. No se guíe por los 5 sentidos. Es quien eres. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Presente su cuerpo. Donde vaya su cuerpo, va a ir tu alma y va a ir la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo está en usted. Si usted es hijo de Dios o hija de Dios, Dios está allí. Y dice en un sacrificio. ¿Por qué Pablo dijo un sacrificio? Él está apelando al viejo pacto. Él está enseñando. Y igual que Jesús enseñaba muchas cosas a través de la agricultura, porque era una cultura muy agrícola en esa época. Aquí Pablo, que es muy conocedor de la ley, de los ritos y los sacrificios, porque era estudiante de Gamaliel, que era la máxima autoridad en conocimiento, el maestro en la ley judía. Dice, sacrificio vivo. Piensen un momento en el sacrificio en el viejo pacto. Santo y agradable a Dios. Muchas veces, no sé si te ha pasado, a mí sí me había pasado cuando no entendí esta gracia tan hermosa. Agradable, como que yo tenía que ser agradable. No es así. Yo me presento, pero Dios está viéndome a mí de espíritu a espíritu. Estamos viendo cosas espirituales, no estamos viendo cosas en la carne, no estamos viendo cosas naturales. Esta es una enseñanza espiritual. El sacrificio vivo. No puedo presentarme si estoy muerto. Santo, que quiere decir apartado para Dios. No porque yo me aparto. Él me apartó. Nosotros somos santos cuando entramos en el pacto. Ya somos santos, apartados para Dios. Y agradable. ¿Por qué yo soy agradable para Dios? Porque cuando les hablé de el intercambio, lo que sucedió en la cruz, Jesús dijo,
yo tomo tu naturaleza. Pero la recompensa que viene para ti es que tengas mi naturaleza. Jesús te da su naturaleza. Yo tengo la naturaleza de Cristo. Ojo, yo no dije que yo soy Cristo. Yo dije que yo tengo la naturaleza de Cristo porque yo soy espíritu. Dígalo, hermano, dígalo, hermana, diga, yo soy espíritu. Convenza y invoque la palabra, porque lo que usted confiesa y lo que usted diga por fe, usted lo va a vivir. Hay que comenzar tomando esos pasos y declarar la palabra. Yo soy espíritu. El espíritu está en mí. Yo he resucitado de la muerte, porque hay muchos que andan caminando muertos en vida, porque no han resucitado con Cristo. Nosotros hemos resucitado en espíritu. Falta una transformación de este cuerpo. Eso vendrá posteriormente. No es el tema de hoy y no ha sucedido. Pero nosotros hemos resucitado en espíritu. Gloria a Dios. Agradable, porque cuando Dios me ve a mí ahora, Él no ve a Steve. Él no ve a la pastora, Él no ve al hermano o hermana que está viendo. Él ve el espíritu de su Hijo. Y su Hijo, aleluya, su Hijo es espíritu. Su Hijo es lo que Él ve en mí y ve perfección. Ve el sacrificio del Hijo en mí. Eso es lo que Él está viendo en mí. Dios es espíritu. Recordemos la verdad. Dios es espíritu. Yo soy espíritu. Yo no estoy diciendo que yo soy Dios. Yo soy espíritu porque Él está en mí. Yo dependo completamente de Él para todo lo que yo hago en esta vida. Yo soy dependiente de Él. Esa es la verdadera humildad de lo que se habla más adelante en Romanos 12, que no creo que vamos a poder ver mucho, porque vamos a quedar un poquito más en estos dos versículos. Si usted ve la palabra que sigue en este versículo, su culto racional, dice en Romanos 12. 1. Dice adoración espiritual o culto racional. Esta palabra, racional, es la misma palabra en 1 de Pedro 2:2. La palabra es en griego lógicos o lógicos, si lo pronuncia en español. Logikos. Y quiere decir en la palabra. Entonces, ve que esto empieza con un nuevo significado. Estamos leyendo aquí en Romanos 12:2. Vamos a volver a tomar la Reina Valera. Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Porque Él lo hizo. Yo no tengo que hacerlo. Él lo hizo. Si yo lo creo, si yo creo que Él está en mí, y yo creo que Él fue capaz de hacerlo por mí, yo recibo y yo puedo vivir eso. Que es vuestro culto racional. Les acabo de decir que la palabra racional significa en la palabra. Es tu servicio en la palabra. No es el domingo y solo cantarle a Dios. No, es tu servicio. Recuerde que la palabra servicio lo entendemos como un culto espiritual. Sí, pero es un culto, es un servicio en la palabra. Wow. Y el 12:2. El 12:2. No os conforméis a este siglo. No se amolden al mundo actual. Lo que estuvimos hablando antes. Nos vamos a guiar por nuestros sentimientos, por nuestros 5 sentidos, nuestro parecer, a mí me parece, o vamos a guiarnos por la palabra. ¿Qué le parece a Dios? ¿Qué dice Dios con respecto a esto? Amén. No se amolden a este mundo, sino transformados.
transformados. Metamorfosis en griego, metamorfosis, y es la misma palabra, creo que en Marcos 9:32, de la transformación de Jesús en el monte delante de los 3 discípulos que lo acompañaron. Su transformación donde mostró su cuerpo glorificado. Metamorfosis. La metamorfosis en nosotros, la transformación en nosotros no es del exterior para adentro, es desde el interior. El Hijo interior se manifieste afuera. ¿Cómo se manifieste? Solo se puede manifestar en 2 formas que agrada a Dios. Dice que con el poder, en el nombre de Jesús y el amor. Eso es como nosotros podemos transformar a esta tierra, transformar a nuestra comunidad, transformar nuestra familia. Primero comenzamos desde adentro la transformación de creer la palabra y lo que la palabra dice acerca de mí. La palabra dice que yo soy su hijo, y si yo soy su hijo, yo soy espíritu. Y si yo soy espíritu, tengo el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Todo es palabra lo que estamos hablando hoy. El Espíritu quiere que usted se empape de palabra hoy, y por eso tenemos este recorrido del libro de Romanos, y vamos a ponerle, como por decirle, el lustre en el queque aquí en Romanos 12. Todo lo que vimos en los capítulos anteriores de Romanos sobre la ley, sobre entender qué era la ley y ahora qué es la gracia, para entender que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, para entender que Dios nos acompaña, Dios nunca nos va a dejar solos, para entender que estamos bajo la gracia, no la ley, que somos justificados, que somos elegidos por Dios, que Dios nos ayuda en nuestra necesidad, que tenemos una certeza de una gloria venidera, que tenemos confianza en la fidelidad de Dios, que nunca nos va a separar del amor de Dios. ¿De qué sirve todos esos beneficios si yo no creo su palabra? Y la única manera que voy a creer su palabra es por medio de una transformación, donde yo digo, la información que me está llegando de este mundo no me sirve, no me beneficia, no me sirve, no me interesa. La información que es la actualización, lo que es real, lo que es verdadero, lo que permanece para siempre, lo que es eterno, es la palabra de Dios. Y como su hijo, yo me baso en la palabra, creo en la palabra, y tomo la palabra y pongo el filtro de la palabra sobre cualquier circunstancia, y yo reacciono conforme a la palabra. No es el caso, y gloria a Dios, y no voy a confesar nada negativo sobre este país, pero con algunos países, si los hermanos o hermanas en esos países que conocen la palabra, no sé si me perdieron ahí, pero tuve un problema con el celular. La renovación de la mente es una decisión. Es una decisión de humildad. Es una decisión de decir sencillamente, Dios tiene razón. Dios es veraz. Dios tiene la razón. Todo hombre es mentiroso. Todo lo que me llega que no concuerda con esta palabra, como dijo Pablo, es estiércol, es basura. No me sirve, no me sirve. Ve el fruto de lo que habla este mundo. El fruto de lo que se habla en este mundo es duda, angustia, temor, preocupación. ¿Cuál es el fruto de creer la palabra? Paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo. Paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo. Ese es el fruto de creer la palabra. La renovación de la mente. Usted no tiene que conocer muchísima palabra para renovar su mente. Tiene que comenzar tomando una decisión de poner la palabra en primer lugar y recordar su identidad.
Si yo no sé quién soy, no me sirve. Mis hijos saben que su apellido es Hanson. Saben que son mis hijos. Tienen bien claro quién es su padre. Nosotros nos dieron un apellido. Es de la familia real, la familia eterna, la familia de Dios. Somos de la familia de Dios, somos sus hijos. Tenemos que esa identidad llega profundo en nuestro ser ante cualquier otra cosa. Y cuando hacemos eso y decimos, yo sé quién soy, yo creo en la palabra tiene poder. Y lo que yo declaro tiene poder porque yo soy parte de su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo es lo que está con la responsabilidad de gobernar la tierra en este momento, en el reino espiritual. Dios le han atribuido muchas cosas terribles. Dice la gente que porque Dios llevó a fulano, porque Dios no llevó a nadie. Juan 10:10 dice, Jesús dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Pero dice que el diablo ha venido a robar, matar y destruir. Es muy sencillo distinguir entre los dos. Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Veámoslo aquí. La segunda parte del versículo 12:2. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad del diablo es destrucción y muerte. La diferencia es abismal entre los dos, pero las personas atribuyen las cosas que hace el diablo a Dios. Y no es así. Estamos viendo que tenemos un Dios bueno y su voluntad es perfecta, agradable y buena. Hay circunstancias en esta vida, pero el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, tiene la responsabilidad de efectuar el reino, de expandir el reino, de hablar la verdad. Esa es la verdad. La responsabilidad de proclamar el año agradable del Señor es nuestra. Es nuestra, tuya y mía. Y aquí estamos. Hágalo. Hágalo en su casa, hágalo en su comunidad o en su lugar de trabajo, con tus amistades. Declare donde usted siente dirección del Espíritu a aclarar, a decretar, a deshacer lo que son las mentiras y las circunstancias o situaciones negativas de este mundo. Sea salud, sea finanzas, sea en relaciones, sea lo que sea. El sacrificio de Jesús fue suficiente para todo. Para todo. Para toda la humanidad. Imagínense. Y somos tan poquitos que hemos entendido la verdad. En este momento voy a cerrar con una oración para el que está escuchando y guiado por el Espíritu Santo. Vamos a decretar que el fruto del Espíritu está en ti. Reconózcalo. Yo tengo el fruto del Espíritu. Tengo amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio, fidelidad o fe. Todo eso está en ti y está en mí si el Espíritu de Dios está en nosotros. Dios está en nosotros. Se nos olvida, buscamos afuera. Dios, que me hable, Señor, cuando la voz interna, la voz de Dios está en nosotros. Declare la palabra que el Espíritu Santo te ha hablado hoy, en el área que Él te ha indicado hoy. Declare la palabra
y verás la gloria de Dios, porque nunca va a avergonzar a un hijo. Recuerde que Él te levantó, te tomó desde abajo, te levantó y te puso en el mismo nivel que su Hijo Jesús, porque hubo un cambio de identidad. Jesús tomó su lugar para que usted tomara el lugar de Él, que Él te alzara y te dijera, ahora sí eres un espíritu, ahora sí tienes autoridad, ahora sí eres hijo o hija de Dios. Y eso no es jugando, consigo lleva mucha responsabilidad con su palabra y responsabilidad de manifestar el reino en nosotros, creyendo su palabra, creyendo que las circunstancias están vencidas, que fueron vencidas en la cruz, y demostrando el amor en esta época de que la gente está necesitada. Y usted no puede tal vez dar abrazos y besitos a la gente, pero usted sí puede dar palabra de aliento. Usted puede demostrar que a usted le importa. Usted puede comprar canastitas de comida para la gente necesitada que está cerca de ti. Siempre hay alguien cerca de ti o cerca de mí que está necesitada. Y con eso les declaro una excelente semana. Esperamos no tener un problema técnico el domingo para que la pastora comparta la palabra con cada uno este domingo a las 11 de la mañana. Como les dije, tuvimos un problema técnico esta noche. La pastora no pudo compartir, pero aquí estoy yo y hicimos un repaso de Romanos, mucho versículo. Esto va a quedar en Facebook Live para el que quiera escucharlo. Y no olviden que hay gente necesitada. Nuestra congregación está apoyando una familia de una madre soltera con 5 hijos. Y si usted quiere ofrendar, dar donaciones, la información apareció en la pantalla. Hay un simple móvil para hacerlo. También va a quedar en Facebook Live y si no, puede contactar al número que apareció en la pantalla para que le explique cómo hacerlo. Los bendigo. Yo los bendigo porque Dios ya nos bendijo. Yo los bendigo. Los amo. Les mando un abrazo y un beso santo, como dice la palabra en Romanos. Y espero verlos pronto, el domingo. Ahí está el número en la pantalla, número de cuenta para donaciones, ofrendas o diezmo. Ahí está un simple móvil y los amo. Buenas noches. Repasen esta palabra. Romanos es la magna carta de la justificación, de la justicia de Dios para nosotros. Lo que en muchos lugares enseñan no está bien. Dios no está enojado con nadie. Dios no mandó coronavirus. Dios está esperando que su pueblo se manifieste y que sane las naciones. Nos toca a nosotros, su iglesia. Bendiciones y buenas noches.